Donald Trump se deshace en cumplidos para Ferran Torres, el jugador de la selección española que marcó el gol de la final, por su gorra, Make Spain Great Again. Y ojo con esta otra noticia, Pep Guardiola rechaza la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol para entrenar la selección italiana, pero es más, también Carlo Ancelotti la rechaza porque nadie quiere entrenar Italia y sobre todo porque Italia lleva 12 años, ya son 3 los mundiales, sin aparecer. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el fútbol en Italia y por qué? Italia ya no es una potencia mundial del fútbol. Y ojo porque la información que te voy a dar, la respuesta a esa pregunta, tiene mucho que ver con algo que está ocurriendo en España de manera silenciosa y de lo que muy probablemente España sufra las consecuencias, pese a ser campeona del mundo, dentro de una década. No olvides, lo que sucede en Italia a cabo de unos años acaba ocurriendo también en España. La Tangentopoli de Italia en los años 90 ahora está ocurriendo en España. Hay una diferencia alrededor de 2 décadas, una generación entre lo que suele ocurrir en Italia y lo que suele ocurrir en España, y lo que está pasando con el fútbol en Italia puede ser precisamente un elemento que nos anticipe algo, un peligro que hoy en día está moviéndose por debajo de la superficie en España y no somos conscientes de ello. Podremos tomar una decisión en un futuro, tomar el camino de Francia, a la que le ocurrió esto antes de Italia, o acabar hundiéndonos como está pasando en Italia, porque Italia no quiso tomar el camino de Francia. ¿A qué me refiero? Te lo voy a contar todo en este vídeo, pero vamos allá. Primero, Javier Negre en la Casa Blanca ayer le pregunta a Donald Trump sobre Ferran Torres. Esta ha sido la pregunta. I know some news plans for there, and they're amazing. I want to give you thank you. I want to ask you one question because some people there they're asking me that. When will there be elections? Do you have a date in mind? Senator Bernie Moreno said that July 24, 2027 could be a good day in honor of Simon Bolivar. And my second question is the football player who scored Spain's goal in the final at World Cup, Ferran Torres, celebrate the victory wearing a Make Spain Great Again cap. The communists are attacking him because they say that it's a friend of you, and also they are attacking Argentinian players because of Milei. What do you think about that? Well, he's a great player, and he was wearing essentially a Make America Great Again cap. So it was a nice tribute, and I think he meant that very nicely. We appreciate it. We made America great. We have the greatest country in the world now. I will say this: we were a year and a half ago, 2 years ago. This country was in deep trouble. We had borders that were a disaster. We had everything you could possibly have, including men playing in women's sports. Even the Supreme Court's taken care of most of that problem. But we had a country that was in big trouble. It was being laughed at all over the world. We have the hottest country. This is the hottest country anywhere in the world. So I saw him wearing the essentially Make America Great Again hat. And I know that he meant it as a very great compliment, and we appreciate it. Bueno, esto es lo que dijo Donald Trump. Te voy a traducir no palabra por palabra, pero hay una serie de conceptos que hay que hilar y que nos permiten también llegar al problema de Italia y a lo que se podría estar gestando aquí también en España. La respuesta que le ha dado Donald Trump a Javier Negre y toda una serie de cosas, el Make America Great Again, de cómo heredó Donald Trump el país hace 2 años, con las fronteras hechas un desastre, como decía, con una inmigración descontrolada. Y ojo, porque esa inmigración descontrolada es el problema por el cual Italia ya no tiene jugadores en el fútbol base para hacer crecer como futuros campeones. Ahora te contaré algo más. Con respecto a Ferran Torres, decía Donald Trump que es un jugador, lo voy a leer la traducción, es un gran jugador y llevaba esencialmente una gorra de Make America Great Again. Es decir, que cuando Donald Trump entiende que cuando Ferran Torres utiliza la gorra Make Spain Great Again, está prácticamente aludiendo a los valores del MAGA, y dice Donald Trump, así que fue un bonito homenaje. Lo entiende como un homenaje de Ferran Torres. También Javier Negre le preguntaba, le decía, la pregunta de Javier Negre también tiene tela, porque dice, el jugador que marcó el gol de España celebró la victoria luciendo una gorra de Make Spain Great Again. Los comunistas lo están atacando. Y dice, es un gran jugador, Donald Trump, fue un bonito homenaje. Quiere decir que, claro, esa gorra Make Spain Great Again quizá la necesite más bien
Italia. Make Italy great again, futbolísticamente hablando. Tan es así que la Federación Italiana ha pedido a Pep Guardiola, que está en un año sabático, si quiere aceptar la propuesta. Son 3 los mundiales, 12 años sin aparecer Italia. Es brutal, una selección que tiene 4 estrellas, ¿no? De las que más campeonatos mundiales ha ganado. Bueno, 2 los ganó en el periodo del fascismo italiano, ya sabe, una jugando en casa, ¿no? Pero bueno, siguen siendo estrellas mundiales a día de hoy. El país titulaba: Pep Guardiola ha rechazado la propuesta de la Federación Italiana de Fútbol para ser el próximo entrenador de su selección. No quiere abandonar su año sabático. Y ojo, porque además tenemos la noticia de que se ha tanteado también a Carlo Ancelotti, que está entrenando la selección de Brasil. Y Ancelotti dice que todavía tiene mucho que hacer en Brasil. Su objetivo es el próximo campeonato mundial. Pasará, el test será en la próxima Copa América, dentro de 2 o 3 años, si no me equivoco. Por tanto, Ancelotti está fuera de las posibilidades, está fuera del radar. Pep Guardiola también. No hay entrenadores en Italia que quieren abandonar el club y asumir un proyecto que puede fracasar y con el que pueden acabar siendo víctimas de un sistema que los fagocite y al final rebaje incluso su caché, ¿no? Al final, que tú asumas la selección y no triunfes, y tienes un gran riesgo de no triunfar por el motivo que te diré, esto te ubica en una situación en la que, bueno, puede que hunda tu carrera. Y al final los entrenadores entrenan muy bien en los clubes y prefieren seguir entrenando en los clubes y no exponerse ante ese riesgo, ¿no? Tampoco hay seleccionadores italianos de gran trayectoria, ¿no?, internacional, como para que hayan ganado algo, como para que acepten este reto como colofón de su carrera. Por tanto, Italia pues no tiene ahora mismo comisario técnico, es decir, entrenador. Bueno, no es un entrenador, el comisario técnico de la selección italiana realmente no es un entrenador, es un seleccionador, ¿no? Es algo un poquito más complejo. Pero ¿qué es lo que está pasando con el fútbol italiano por el que los entrenadores ven un peligro asumir las riendas de la selección italiana? Lo ven un peligro porque temen no clasificarse a un mundial o una Eurocopa, hacer el ridículo, porque saben que no disponen de buen material con el que formar una selección. Y esto es grave. ¿Y por qué Italia no está siendo capaz ya de producir futbolistas de gran nivel? Como sin embargo lo está haciendo Francia, lo está haciendo España. Pues muy fácil. Se ha hecho un análisis de todo esto y el principal problema es la inmigración y sobre todo la inmigración ilegal, que ha provocado, conjuntamente con la reducción de la natalidad en Italia, una situación de asimetría demográfica y de sustitución poblacional que al final está haciendo que Italia no disponga de jóvenes italianos seleccionables con los que trabajar en un futuro para crear un proyecto de selección. ¿Qué está ocurriendo en el fútbol base y qué está ocurriendo con los jóvenes en Italia? Que los jóvenes italianos, los que vienen de familias italianas medianamente aburguesados, se encuentran ante una situación de poder elegir otros deportes, poder practicar otros deportes. No es casualidad que ahora Italia por primera vez tenga a un tenista en la cumbre mundial, que es Yannick Sinner, tenga a un piloto de Fórmula 1, que todavía nos resulta extraño, ¿no? Porque en Italia la Fórmula 1 es un coche, es mecánica, es Ferrari, no es un piloto. Sí, se tuvo Fisichella, se tuvo antes de Fisichella Alboreto, Jarno Trulli, pero realmente hay que considerar eso, ¿no? Que los jóvenes italianos ya no eligen el fútbol ya no es un elemento, digamos, elemento prioritario en la elección para practicar deporte, y sobre todo hay otros elementos, ¿no? Deportes, lo que llaman deportes electrónicos, hay otras posibilidades al alcance de los jóvenes que dispersan los intereses como para dedicarse solamente al fútbol. Y sobre todo, desde que el fútbol es de pago en la televisión, ya no se televisa la Champions, ya, bueno, el campeonato nunca había sido de la Serie A, nunca había sido de, digamos, gratuita, ¿no?, para ver en la tele. Pero quiere decir que al desaparecer el fútbol en las pantallas y a aparecer otros deportes y disponiendo los jóvenes italianos de
otras opciones para practicar deporte y para disfrutar de ocio, pues quienes practican el fútbol prácticamente es, ya casi no digo minoría, pero se ha reducido bastante ese colectivo. Por el otro lado, sí que se ha incrementado el colectivo de inmigrantes, hijos de inmigrantes todavía no italianos, que quieren practicar el fútbol. Pero esos inmigrantes jóvenes, hijos de inmigrantes todavía no italianos, no pueden acceder a jugar a la selección, con la selección, porque Italia tiene una norma de nacionalización de inmigrante muy restrictivas, muy restrictivas. Entonces se encuentra con que si quiere crear un nuevo proyecto de fútbol, tiene que elegir seguir apostando por un producto típicamente, tradicionalmente italiano, como ha sido hasta este momento, teniendo que reducir desde, digamos, teniendo un colectivo, una población de base mucho más reducida, y por el otro lado, también tener que optar por otro camino, que es el camino que eligió Francia, nacionalizar el mayor número posible de inmigrantes y tener dentro de unos años una selección muy potente a nivel físico, pero claro, una selección de atletas no típicamente italianos, ¿no? Como decía Rajoy, ¿no? Una selección muy probablemente de albaneses nacionalizados italianos o africanos nacionalizados italianos. Hasta este momento Italia no ha querido optar por ese camino que sí que eligió Francia después de los años 80, viendo que entre el 86 y el 96, prácticamente en esa década, Francia desapareció del mapa del fútbol mundial. Luego volvió a reaparecer con la Francia de Zidane. Bueno, Zidane tiene origen argelino y a partir de ahí, pues las selecciones francesas siempre han sido selecciones de jugadores de procedencia genética africana. Ese es el principal problema que tiene Italia, la principal disyuntiva. Si quieres seguir apostando por un producto típicamente nacional, por jugadores con fisionomía típica de los italianos, que es lo que se ha hecho hasta este momento, pues la población de base sobre la que elegir futbolista es reducida, cada vez hay menos deportistas y de menor calidad, porque además las madres italianas pues son cada vez menos. La mujer en Italia tiene cada vez más problemas a la hora de crear familia, de encontrar pareja, tener hijos, ¿no? La natalidad en Italia se ha desplomado mucho más que en España, ¿no? Y decía al principio de este vídeo que cuidado porque esto es un peligro que podría ocurrir en España. España todavía es capaz de, el fútbol está muy arraigado a la cultura nacional, pero como lo era en Italia. Pero es cuestión de tiempo en que los jóvenes comiencen a encontrar en otras opciones de ocio interés y desviarse, ¿no?, del camino y que el fútbol, por parte de los niños españoles, se convierta en una opción más dentro de un abanico mucho más amplio de opciones. Esto todavía en España no ha ocurrido, pero en la eventualidad de ocurrir, España se podría encontrar ante una situación similar. Si bien en España se ha optado ya por la sustitución poblacional, tan es así que ya vemos cada vez más normal, ¿no? Jugadores como Lamine Yamal o como Nico Williams, ¿no? Lo más probable es que si España quiere estar en lo más alto a nivel futbolístico, tendrá que progresivamente integrar más jugadores de origen genética africana si el proyecto del fútbol quiere que se mantenga, ¿no? De lo contrario, de elegir el camino de Italia y proteger, digamos, el producto nacional, creo que el futuro está marcado e Italia lo está mostrando. Esto es lo que tenemos. Y este es el motivo por el cual Italia ya no es capaz de producir grandes futbolistas y el motivo por el cual los seleccionadores, los grandes entrenadores mundiales, tienen una cierta reticencia a la hora de elegir, ¿no?, a la selección italiana para entrenar. Pero me gustaría saber tu punto de vista. ¿Conocías todos estos problemas? ¿Sabías de estas causas? ¿Y qué opinas al respecto? ¿Cuál será el camino de España? ¿Crees que España se enfrenta a los mismos peligros de Italia? ¿O tal vez el camino de Francia en España ya ha sido emprendido? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así nos veremos en el próximo vídeo.